Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libro nos vas a hablar hoy? Sí, querido Jorge, vamos a colocar hoy, como cada semana, un nuevo ejemplar, un nuevo volumen en nuestra biblioteca infinita y dentro de nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y en este caso vamos a proseguir con una reflexión que en un despacho previo, en una columna previa, habíamos tratado. Habíamos comentado el volumen de David Flato sobre la filosofía política en la tradición judía clásica, en las fuentes. Y hoy vamos a ver un libro que se complementa muy bien con esa temática, cuyo título en español podría ser vertido como La monarquía real, o sea, el desempoderamiento de la monarquía real, valga la redundancia, en la literatura judía clásica. Y el autor es Yair Lorberbaum, Yair con Y, Lorberbaum, que actualmente él es profesor en la Facultad de Leyes en Bar Ilan, en Israel, ¿no? Y es lector de filosofía, de la ley, en ley judía y en pensamiento judío. Ahora, yendo al texto, el texto, y como podrás colegir tú y los oyentes, es de una apremiante actualidad, porque de lo que se trata es, digamos, analizando algo en términos estrictamente eruditos y aparentemente meramente académicos. En el fondo es un tema que a todos nos interpela, ¿no? En esta época. Entonces se trata de ver en la tradición judía el tipo de gobernanza, como se suele decir ahora, que prevalece o que es dominante en la cultura judía, pero sobre todo la cultura judía de los llamados tanaítas, o sea, toda la tradición oral y talmúdica. Eh, no bíblica, no Saúl, David, no el tema de la monarquía en la Biblia, en el Tanaj, sino en toda la tradición midrásica, en el Talmud babilónico y palestino, en toda esta tradición, en el Tratado Sanedrín, en la Mishnah, en los midrashim halágicos, toda la tradición oral, digamos, cómo aparece este tema de cuál es el mejor régimen de gobernanza político, ¿no? Y acá el autor es bastante claro. Habría, por un lado, la teología real, la monarquía limitada y la teocracia directa. Bueno, la teocracia directa es la que conocemos que, sobre todo en países del Medio Oriente, a veces aparece, ¿no? Es el gobierno del clero, ¿no? De un grupo de sacerdotes cuya ley en general es un texto sagrado y no tienen una constitución civil. Esa sería una de las opciones, ¿no? Con las que podemos ver. Luego, por supuesto, está la monarquía limitada, que es efectivamente la aceptación de una monarquía, pero con, digamos así, contrapesos, ¿no? Esto es muy importante. Y luego estaría, digamos, si uno quiere, por último, tendríamos la teología real, en la que el rey es una extensión de Dios, ¿no? Es un modelo que exalta la monarquía humana, pero la justifica a través de un vínculo sagrado. Hay un gobernante que es un rey de carne y hueso, pero que se lo percibe como un ser divino. Este modelo no aplica en el judaísmo de la tradición que nuestro autor examina, tampoco la teocracia directa, que sería que Dios
es el único rey político. Ya no tenemos un rey divino en la teocracia directa, como teníamos en la teología real, sino que tenemos que Dios es el único rey político. Esto tampoco estaría justificado en la tradición oral. Sí hay una teocracia directa planteada para el autor en el libro de los jueces, pero bueno, excepcionalmente. La que por la positiva iría sería justamente esto que hablamos de una suerte de monarquía limitada, nos plantea el autor, eh, en la que el monarca no tiene nada de sagrado, se despoja de todo carácter sagrado, es una figura humana, limitada, y está absolutamente subordinado a la ley, a la halajá. Es una visión pragmática que los sabios, los llamados sabios, tanaítas en general, ¿no? Establecen esta monarquía limitada que funcionó como contrapeso, ¿no? A las teologías reales divinas, el faraón, y que sobre todo fue una respuesta para nuestro autor al culto imperial romano. Como vemos es un tema muy importante porque en general, eh, según el autor, él es el primero en investigar este campo porque se había escrito mucho sobre el tema bíblico, o sea, el modelo monárquico o no monárquico de gobierno en la Biblia, en el Tanaj, pero no tanto en lo referente a la literatura rabínica clásica de los tanaítas y los amoraítas, ¿no? Loberbaum, entonces, el autor, habla de esta monarquía limitada, ¿no? Donde el rey es un ser de carne y hueso, sometido a una ley de halajá que la dictan los sabios. Por supuesto, es un texto que después ha sido discutido, pero es un texto quizás uno de los más importantes sobre este tema, absolutamente pionero, este, y que lo recomendamos muchísimo y que se complementa muy bien con el texto que comentamos, entiendo que la semana pasada, de David Flato, que también toca el mismo tema desde otra perspectiva, digamos, con otra visión. Pero es un tema muy interesante porque finalmente de lo que está hablando es la división de poderes y los contrapesos de poderes, que es un tema que en nuestras democracias o monarquías o repúblicas o lo que sea, es un problema que se mantiene actual. Así que hay que, en caso de emergencia, rompa el vidrio y sacamos el libro del profesor Yair Lorberbaum. Pues te agradecemos esta recomendación y si tienen la posibilidad no rompan el cristal, que a veces hay una puerta. Así que muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo. Por cierto, en las próximas entregas pues estarás con Alejandro, yo salgo de vacaciones, pero seguiremos con esta sección como siempre una vez por semana. Hasta Muchas entonces. gracias, Jorge, y te vamos a extrañar.